Detrás de cada historia hay una voz. Detrás de cada voz hay una historia que merece ser escuchada. Este podcast nace para abrir conversaciones profundas y honestas. ¿Qué nos atraviesa? ¿Qué nos incomoda? ¿Qué nos despierta a cambiar realidades? Un salto en el debate de cómo se hablan de estos temas, un contexto también, ¿no? No fue solamente mi denuncia, sino un contexto. Bueno, primero, muchas gracias por el tiempo de tomarte para esta entrevista, para conocerte un poco y para que nos cuentes la historia detrás de Telma, de todo tu trabajo y todo el impacto que yo te vengo siguiendo, te admiro mucho y me encanta todo lo que lograste. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Es un poco difícil por ahí, ¿no? Como quién soy, qué hice. Por ahí es más fácil si conversamos sobre cuáles son las partes de eso que importan, porque también hay algo que es que yo soy muchas cosas. Soy actriz desde muy chica y el camino me llevó a un activismo y a ser referente de una temática. Pero en primera persona es difícil como ponerse las cucardas y decir yo soy, yo hice. Bueno, creo que como vos decís, lo mejor es empezar un poco con el inicio, o sea, vos empezaste a actuar y empezaste a estar como en el espacio público desde muy chiquita. Entonces, también un poco cómo fue crecer en ese ámbito, cómo fue, o sea, una cosa es cuando sos chiquita, después pasas la adolescencia, la adultez. ¿Cómo fue ese proceso de conocerte, de actuar, de estar expuesta? Eh, a mí me pasó que la actuación me enamoró pura y exclusivamente por ese momento en el que estaba arriba del escenario o grabando. Desde muy chica empecé a trabajar. El primer casting que hice a los 6 años quedé para una película. Después, yo soy de Bariloche. Después vine a Buenos Aires y también llegué, hice un casting para un programa, una novela, Cabecita se llamaba. Y también quedé, entonces empecé a hacer televisión y al año terminó ese proyecto y cuando terminó hice un casting para una obra de teatro y quedé y entonces hice Calle Corrientes a los 9 años, como Claro. siempre tuve un vínculo con la actuación que tuvo mucho que ver con el trabajo desde muy pequeña. Y en paralelo estudiaba, siempre estudié teatro. Cuando llegué a Buenos Aires también hice un casting para una beca y me becaron en una escuela de teatro. Y porque era muy difícil económicamente para mi mamá sostenerlo, entonces necesitaba que fuera con una beca. Ujú. Y por suerte la beca se renovó casi toda la etapa hasta que nos recompusimos económicamente. em, Estudié becada de chiquita teatro. Y entonces no tenía como la conciencia de la fama, que es algo que tienen los niños ahora o cualquiera Sí, que se dedica a esto como yo nunca tuve contacto de chica con cuando deseaba ser actriz, nunca pensaba en la pata de la fama. Que después eso también tuvo una contracara difícil, que fue que cuando hice la primera novela, a todo esto nunca dejé de trabajar y siempre haciendo cosas en teatro, en televisión, pero claro, ujú, ninguna era como un boom, hasta que a los 13 hago una novela de así como la época de las novelas de Argentina, el prime time, sí, 9 de la noche creo que íbamos, que era como la hora a la que los argentinos cenaban en familia y así 30, 40 puntos de rating, una cosa como sí. con Facundo Arana y Natalia Oreiro, y que además mundialmente tuvo como mucha repercusión, pero para mí fue muy fuerte porque fue la primera vez que empecé a salir a la calle y la gente me conocía y Claro, por te suerte reconocía. no había celulares con cámara en ese momento, entonces tenía que ser más que coincidiera que tenían la camarita digital encima para que me pidieran una foto. em, pero había algo que para mí era muy raro, como que me saluden, firmar autógrafos. Y mi mamá me decía, pero claro, es que ahora te ven mucha gente. Y yo decía, no sé si yo quería ser conocida como, pero ni siquiera por una fobia, sino como algo de que no entendía que venía en el combo. No estaba como Claro, configurada en mi cabeza. Sobre todo porque fue muy, como muy fuerte de repente la exposición y era como,
mucho, no había un momento en el que yo saliera a la calle y no me saludaran, no me conocieran, como que hasta que aprendes ahora no me hace nada eso, pero cuando tan chiquita, con 13 años, que además uno está Boom, conflictuado con adolescencia. la adolescencia, ya, o sea, ya existir es complejo, imagínate si Sí. más. Y entonces, claro, yo estaba como conflictuada con, che, pero ¿cómo? O sea, yo ahora voy a salgo a la calle y no sé, salía con mis primas más chiquitas y les roba tiempo mi situación de estar parada firmando autógrafos y no puedo estar con ellas y están mirándome que eran chiquitas, como che, que embole, veníamos al Ay, cine, mi por amor. estás. Em, y entonces eso fue así como algo que me complicó por ahí al arranque de el contacto con ser conocida. También siento que es como un aprendizaje a cómo aprendes a relacionarte, a cómo aprendes, no sé, o a poner límites o a conocer a personas. O sea, no es lo mismo yendo al colegio, donde simplemente vas al colegio, a de la nada que tu vida sea como mucho más, estar en constante cambio. Eso también es muy fuerte. Sí, y ese momento, como de repente tenía una cita, ponerle, no sé, a los 14 en un shopping, Claro. y era como un delirio, yo ya estaba haciendo patito feo, y era como una Ya locura. estabas en un momento boom. Muy conocida en muchos países. Entonces, para mí Sí. era como, después de grande viajando, de grande los 18 tampoco tan grande, estaba viajando sola por Europa, creo que ahí o un poquito más grande, si no los 20 y estaba en Grecia y en un supermercado una chica me reconoce y yo estaba como muy desconcertada. Siempre me generó mucho desconcierto eso. Después lo fui como incorporando. Y después, bueno, claro, pasó que al convertirme en referente de un tema, además la forma de ser conocida es distinta a la fama. Tiene algo diferente la conexión con la gente, con quienes en la calle hoy me agradecen o me cuentan sus historias que tienen una profundidad y una complejidad que es más que, bueno, me acompañaste o te miraba en la tele o me gustás como actriz. Y entonces también fue como mutando y también tuve que aprender cómo era ese nuevo contacto con la gente, qué era lo que yo reflejaba, que siempre evidentemente me costó como entender, porque yo hacía las cosas desde algo que tenía que ver conmigo y no me daba cuenta la repercusión que podía tener en otros. Es que simplemente cuando la primera pregunta, lo primero que me dijiste fue, a mí la actuación me enamoró. Ya refleja la forma en la que un poco vivís y un poco trasladas todo lo que haces como con pasión o con amor o con realmente conciencia. Como un dato de color, yo de chiquita, yo no vivía en Argentina, así que yo conocí Patito Feo un par de años después, así que vos ya tenías, no sé, 18 años o 17 y Patito Feo había llegado a España, así que imagínate. Em, Claro, hace poco me pasó, fuimos a Nueva York de vacaciones con mi mejor amiga y llegamos como a las 5 de la mañana a un hotel y nos bajamos del Uber y la chica que nos recibe en la puerta dice, no puedo creerlo, estoy mirando Patito ahora. Una chica de unos 25, 26, española. Y claro, quedó como un fenómeno muy particular y la gente lo vuelve a ver porque ya no hay tantas novelas de ese estilo. no Entonces es muy hay. loco porque, bueno, está esa nena de 14 que era yo en esa novela y aparece ahora esta de 33 casi 20 años más. Bueno, pero hay un poco, qué loco eso, o sea, Son encontrarte así debe ser fenómenos. muy fuerte. Sí, 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 sí. yo como te digo, yo lo vi mucho más grande, así que imagínate. Em, Después, acá ya un poco contaste, anticipaste un poco cómo fue vos también reflejar un poco tus valores, o sea, más allá de vos como actriz, tus valores como persona en lo que pensás hacia el público, o sea, como tu forma de expresarse. Lo más, o sea, algo que fue como muy conocido fue vos abrirte y hacer la denuncia pública. eh, que realmente en ese momento fue muy, o sea, fue muy fuerte. Me imagino que para vos de haber sido el doble de fuerte, la prensa, la comunicación. ¿Cómo influyó, o sea, tu historia personal, tu decisión y tu recorrido un poco como figura pública en todo ese proceso? Em, sí, creo que pasa de vuelta como algo de lo mismo, que es que
Yo lo hice como una necesidad personal. Después había algo muy objetivo, que es que yo, siendo una actriz conocida y denunciando a una persona, un actor conocido, no importaba si yo tomaba la decisión de que eso fuera público o no, eso iba a ser público. Sí, Em, pero imagino que entonces, eso un poco sabía, o sea, era como una consecuencia de tomar la decisión, por más claro, que es sea que, duro. no, no, es que por eso a lo que voy es justamente como eso, yo no tenía elección, como sí tienen muchas otras personas que eligen ir a la justicia y decir, bueno, de este tema no quiero que sea la historia que se cuente de mí, La sino que, confidencialidad básica. claro. Bueno, yo estaba expuesta a eso sabiendo cómo funcionaban en ese momento los medios de comunicación. Hoy no funcionan igual, producto de ese quiebre que generó mi denuncia. Sí, Hoy se respeta el anonimato de las personas que denuncian violencia sexual. En ese momento era otro contexto y esta denuncia cambia esa historia de cómo se vinculaban los medios de comunicación con este tipo de denuncias. Entonces lo que yo sí hice, que muchas veces como ser víctima, sobreviviente y encima ser estratega, incomoda mucho. A la gente le molesta mucho que sí, no solo te dejes arrasar por la situación, sino que dentro de las poquísimas posibilidades que hay, tomes tus propias decisiones y pienses estratégicamente ciertas cosas. Y en ese sentido es que yo pensé estratégicamente y dije, che, yo no quiero que mi historia, mi denuncia, la estén leyendo en un programa de chimentos, una persona, una panelista, un panelista, un conductor, hablando de algo tan terrible sensible. y tan sensible. Y dije, tengo que ser yo. Lamentablemente, como bueno, estas son las reglas del juego, que son un horror, pero bueno, dentro de ese juego horrible, yo voy a tomar mis decisiones. Y tuvo un impacto que yo no me imaginé. Yo realmente cuando viajé a Nicaragua a hacer la denuncia hablaba con mi mejor amiga que también me acompañó en ese viaje, que no tuvo, que fue muy, muy, muy duro, muy duro. Es que me imagino, o sea, Nicaragua estaba bueno, está en un contexto brutal Nicaragua en términos de la democracia. sí, Y hablar de violencia sexual, digo, por poner como una línea en Nicaragua, todas las formas de acceso al aborto están negadas. O sea, no hay ningún motivo por el que una mujer pueda abortar, por ejemplo, incluso si es producto de una violación. Que eso en países donde, incluso en Argentina, antes de que fuera antes de legal, la ley, las normas eran restrictivas, pero siempre hubo un paréntesis para embarazos producto de una violación. Bueno, en Nicaragua al día de hoy eso no es así. O sea, imagínate lo que es ir a hablar de violencia sexual a sí. Nicaragua. Y Creo que no la deben tener ni definida la violencia sexual. mira, a mí me hicieron una pericia física y yo lo que Ah, denunciaba ok. había pasado 9 años antes. O sea, el nivel de aberración del sistema judicial, en general igual. Sí, En Nicaragua eso está exacerbado. Y eso fue terrible para mí. Tener que hacer una pericia física 9 años sí. después. La respuesta de la perito fue, si no aceptás, eso va a ser usado en tu contra. Increíble. Ah, brutal. Ahí muy rápidamente entendí, bueno, siempre lo entendí igual, que todo iba a ser usado en mi contra. Pero no Pero porque qué yo... difícil, o sea, qué difícil porque un poco tomar la decisión de decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a llevar todo lo que pasó y voy a ir por la vía judicial, era lo que correspondía, pero saber que te tenías que hacer cargo de tu historia, de tus hechos, para que los cuentes vos en primera persona a la audiencia pública, porque si no, como vos decías, los programas de Chimento en ese momento te destruían. O sea, Sí, eran muy fuertes. eh, creo que sin quererlo el caso generó un salto en el debate de cómo se hablan de estos temas, un Sí. contexto también, ¿no? No fue solamente mi denuncia, sino un contexto 2018 en el que, bueno, no por nada, cuando uno habla de derechos sexuales y reproductivos, como es el acceso al aborto, inevitablemente en un momento llega el punto en el que se habla de violencia sexual. Y eso fue lo que pasó en Argentina, y mi caso es solo el- el- lo que queda expuesto de eso como un caso testigo, pero siendo lamentablemente, si no, no hubiese generado el impacto que generó, el común denominador, algo que le pasó a mucha gente. Si no, bueno, no tiene semejante caja de resonancia. Si del otro lado no hay
una sensación de esto a mí me pasó. Eh, Pero fue bueno, o sea, fue bueno. Lo bueno es que visibilizó un montón de cosas que ya sucedían. O sea, yo, por ejemplo, doy clases en la facultad, daba clases en la Facultad de Derecho en género. Y hablábamos mucho sobre el tema de la violencia mediática y de cómo un montón de casos, o sea, un montón de casos judiciales, incluso lo que sucedía en los medios de comunicación terminaba reflejando una opinión en la sentencia. O sea, habían casos que yo lo llevaba para leer la sentencia y era como una persona va a abusar de otra si le invitó a Sindor y a facturas. Ese nivel es ese de caso de querer... Lucía Pérez. Exactamente. Sí. Es brutal. Eso fue el mismo año. Esa Sí, sentencia salió cuando yo estaba en Nicaragua. sí. Ese fallo lo leímos estando en Nicaragua con mi mejor amiga. Y en ese momento yo le dije, si esto le sirve para, si esto que estamos haciendo, yo estaba destruida después de las pericias físicas, psicológicas, psiquiátricas, si esto sirve Se para me que pone una la piel sola, de gallina. esto sirve para que una sola persona del otro lado no se sienta sola ni se sienta loca, para mí es suficiente. Y volvimos y a los 2 días hicimos la conferencia de prensa, o un poquito más, 4 días, y lo que pasó fue una locura. O sea, Sí. las llamadas a la línea 144, que es la línea de prevención y atención frente a la violencia de género, aumentaron un 1200% en 24 horas. Es como un número muy difícil Sí, sí, de sí. que entre en la cabeza. Lo que pasó en las redes sociales, hicimos, bueno, yo lo puse en mi último libro, una, un equipo de sociólogos, son marido y mujer, hicieron un relevamiento de datos en un momento en el que todavía Twitter, antes de que lo compré Elon Musk, te daba los datos semanalmente de cómo en gráficas se movía el tránsito de datos y de interacciones. Y fue muy impresionante lo que pasó, como cuando ves el dibujo, lo que pasó con la conversación esa noche y durante toda la semana sobre la temática y la cantidad de gente que interactuó y cómo zanjó la eterna grieta política de nuestro país. Todo el mundo opinaba en una misma dirección. Eh, por supuesto estaban los que decían, no, no, no le creo. Que a mí algo de eso, o sea, yo sí, sí tuvo impacto la violencia mediática, pero los medios a su vez rápidamente fueron como aprendiendo Se junto tuvieron con que adaptar al contexto. y junto con mi caso, con entrevistas que yo he dado, con momentos, fueron como, es muy grande la diferencia de cómo me entrevistaban al principio, cómo me entrevistaron meses después, ni hablar ahora. Entonces, hubo, por eso digo, mi caso es solo el caso testigo de algo enorme que se estaba gestando en el marco de todo el movimiento, en principio feminista, pero después algo muy transversal a todas las mujeres de cualquier sector social inclusive, con cualquier formación en términos de feminismo, sobre, bueno, hay que salir a la calle y conquistar nuestros derechos. Bueno, estamos hablando del acceso al aborto, ok. Inevitablemente otro de los temas aparejados era la violencia sexual y en ese contexto se dio el debate de mi caso. Sabes que justo la semana pasada, me parece, fui a ver como el estreno de la película Somos Belén acá en Londres. Dolores Fonsi, el resto de la productora y las actrices hicieron como un breve ver película y preguntas y respuestas. Y un poco la película esa, después de todos estos años, te reflejaba un poco eso del tener que salir a la calle, em, luchar un poco por los derechos que ya se venía trabajando, ya venían en conversación, pero se necesitaba un poco como modificar, ya sea desde parte de entrevistas, desde parte del contexto más mediático y más popular, para realmente como poder llegar. Y la película a mí, hubo un momento donde hablaban de una entrevista y eso, y fue muy fuerte porque vos decís, hoy en día no te entrevistarían de esa manera. Y fue muy rápido el cambio que sucedió. Sí, y también lo está haciendo el retroceso, pero creo que ahora sí Sí, es con una base
conocimiento y formación de una generación muy grande, o sea, mi generación, la de los 30, bueno, está atravesada sí o sí por ese tema. Y creo que a pesar de que, por ejemplo, los más jóvenes tienen un voto que va más hacia la derecha y que es mencionable porque justamente en términos de esa batalla cultural, de cuáles son los valores que se van a representar, entonces si está bien el acceso al aborto, si tenemos derecho a las personas a elegir nuestra sexualidad, Sí, siendo que desde quienes buscan un voto de derecha, porque me parece que hay que diferenciar, una cosa son las ideas económicas, que me parece que se pueden debatir y uno puede decir, no, me parece que un país puede ir mejor para acá o para allá, y según la matriz productiva de cada país, y bueno, podemos pensar de un modo u otro. El problema es que para sacar votos se ponen en agenda una serie de discursos violentos y que es inevitable llamar antiderechos y que no dejan de ser la reacción a tanto avance que dio el movimiento feminista con Argentina en América Latina sin dudas a la cabeza y en el sí. mundo, que bueno, también pagamos un costo porque así como da la sensación de que fue rápido el avance, también lo es el retroceso y a su vez hasta qué punto el avance ese fue rápido, siendo que tantas mujeres hace tanto tiempo venían hablando de esto y muchas otras no nos sentíamos interpeladas, hasta que recogieron como la responsabilidad en algún punto. Mujeres con la visibilidad como por ejemplo Dolo Fonsi, que Dolo también, Dolo es una cosa impresionante. Sí, Eh, o ella se dio sea, cuenta, sí. yo realmente cuando la escuchaba yo decía, o sea, necesito tomar un café con vos y charlar porque impresionante la visión, como, que a ver, un poco también vos tenés eso, o sea, creo que las dos reflejan sus valores en todo. Y a veces es difícil como lograr eso, lograr mantenerse fuerte con tus valores, con tus creencias, con tus convicciones, en un mundo donde quizás, o sea, te puede incluso restar un trabajo, por así decirlo. Sí, eso es así, algunas más, otras menos también. Dolo ha sido, que a eso iba con el comentario sobre ella, de una inteligencia y una sagacidad a futuro muy impresionante que yo he visto pocas veces, porque ella se dio cuenta, acá las actrices tenemos un poder para hablar de este tema. Y entonces recogió el guante e hizo que muchas otras actrices se animen a hablar de la legalización del aborto. Y entonces armó un espacio para que ese debate se dé. Teníamos, ahora ya no, el mismo representante. Yo volví, estaba viviendo en México, vuelvo porque quería hacer la denuncia y tenía que estar rodeada de gente que me contuviera, mi familia, no, Sí, ni siquiera pensándolo en términos de lo público, sino porque si iba en ese momento además ni siquiera entendía que tenía que viajar a Nicaragua para hacer la denuncia. O sea, ahora estoy estudiando Derecho. En ese momento no entendía ni la jurisdicción. O sea, ¿qué es eso? Si soy sí, argentina, y él es argentino, ¿puedo que viajar a Nicaragua? Bueno, sí. entonces me volví a mi país y bueno, le cuento a mi representante, mirá, voy a hacer esto. Y Dolores se entera y Dolores dice, esto tenemos que hacerlo de manera grupal, no lo puede hacer ella sola. Entonces me acerco y empiezo a hablar con Dolo y ella es la que dice, esto lo hacemos entre todas. Y entonces es una bandera que toman todas las actrices. Y en el medio de todo este momento de tanto retroceso del que estamos hablando, ella dice, hay que hacer una película. Y hay Sí, que hacer la película de esa época. Y hace la película. Es es realmente fabuloso. una mujer muy inteligente. Sí. Justo sabes que te iba a preguntar un poco como qué rol sentís que tuvo el feminismo y también como la red colectiva de mujeres, de actrices, al momento donde como pasaste a estar mucho más expuesta por todo este tema. O sea, ¿ya venía un poco el feminismo como una oleada que vos seguías? ¿O fue ese momento donde como lo incorporaste o lo... No, me volví a Argentina
también muy deseosa de eso que estaba pasando en nuestro país, ¿no? Donde la gente, las mujeres estaban saliendo a la calle, había que en México, por ejemplo, que es donde yo estaba viviendo, fue algo que pasó muchos años después. Entonces para mí era muy fuerte estar en México y ver que eso estaba pasando en mi país y que me movilizaba mucho eh, y vivirlo de lejos. Entonces también fue parte de necesito como ese cobijo en este momento en el que estoy enfrentando esto que es tan duro de mi propia historia. Y nunca estuve organizada nunca de un modo orgánico. Nunca pertenecía a un espacio en particular, nunca milité políticamente. Entonces no tenía ese ejercicio que sí tenían muchas otras activistas feministas. Y después, en realidad, yo quedo muy expuesta producto del propio apoyo del feminismo. O sea, Sí. ese apoyo es el que hace que yo quede como una protagonista, porque detrás mío estaba todo ese movimiento apoyándome. Entonces, también fue como muy sorpresivo para mí, porque no es que yo me volví protagonista y entonces me abrazó el movimiento. Yo por ese abrazo del movimiento me vuelvo protagonista. Y entonces fue muy fuerte porque ya tenía tanto protagonismo el movimiento feminista que ser protagonista de ese movimiento era como muchísimo, muy primer plano. Sí. ¿Y Eh, sentiste como que quizás incluso eso te agobió un poco o fue realmente un abrazo? no, desde el abrazo de los movimientos apoyándome y viéndome como una referente o como una bandera, algo que me dicen, me han dicho mucho en todos estos Sí, años, fue una referentes. responsabilidad. Fue una responsabilidad, sí, a mí cuando me dicen ícono, bandera, me parecen como todas imágenes muy confusas, nunca lo hacen desde el lugar de ponerme en objeto, ¿no? Y es Sí, muy fuerte porque también yo rápidamente identifiqué que eso estaba sucediendo y soy alguien muy responsable desde muy chica. Supongo que también un poco porque trabajo desde muy chica, entonces tengo un vínculo con la responsabilidad desde muy pequeña donde dije, o sea, a mí me están dando mucha bola en cada cosa que digo, no la puedo pifiar porque hay mucha gente atrás mío que realmente trabajó años y sabe de lo que tenemos que hablar, entonces yo no puedo decir pavadas, porque lo que pasa conmigo en realidad no es por mí, es muy colectivo. Y entonces siempre tuve eso muy en foco. Después sí me agobió el nivel de violencia, porque a su vez la violencia contra mí en redes sociales, en la calle, siempre recibo mucho amor. O sea, nunca me pasó nada horrible en la calle, por ejemplo, cuando vos ves el tono de las redes sociales, decís, bueno, o sea, qué ¿qué me fuerte. va a pasar en la calle, ¿no? Es un miedo también. Ujú. Eh, pero bueno, era conmigo porque era para adoctrinar a otras. Entonces yo ahí también sentía la responsabilidad de, yo no me voy a achicar frente a esto, pues si yo me achico, se achica cuánta más, cuánta gente más. Siempre fue así como de la sensación de responsabilidad y de retroalimentación. Y bueno, después mi caso también era un caso que era ejemplo para muchos otros, entonces no rendirme y siempre pensar más y nuevas estrategias y dar toda la batalla que se pudiera, incluso estando muy cansada, incluso sin las herramientas. Y después también fue muy difícil para mí, para mi salud mental, y entonces también eh, algo que pasó conmigo es que tuve mucha suerte y también capacidad propia de juntarme con la gente que hizo posible desde lugares grandes a muy pequeños que sucediera todo el camino que sucedió y que terminara en la victoria en la que terminó. Sabes que justo cuando hablabas, yo lo que pensaba también era como un poco también, qué bueno que trajiste todo lo de salud mental, porque, o sea, mantenerse un poco fuerte, no solamente con vos, sino también hacia afuera, requiere muchísimo trabajo y requiere también como contar con las personas adecuadas y con las herramientas adecuadas. Y eso a veces no es sencillo, o sea, no es sencillo ir y buscar esas herramientas y encontrar las personas que un poco también, o sea, te sean leales, te banquen, no es fácil. Incluso que a través de las redes sociales,
pueda existir eso, que puede ser como bastante frío, pero del mismo hate o del mismo odio que puede existir, también encontrás lo otro, encontrás como el apoyo, que eso también creo que es lindo. Y un poco mi segunda, o sea, mi siguiente pregunta es, bueno, un poco después de todo lo vivido, ¿qué cambios notás que hoy vos, o sea, cómo te paras hoy frente a la actuación, al arte, a tu propia voz, a tu ser profesional y personal? Bueno, por un lado, como en términos personales, yo hice un crecimiento en los últimos 7, 8 años a, a los ojos de mucha gente, ¿no? Como muy expuesta también, muy públicamente fue ese crecimiento, pero mi crecimiento personal, como de saber de mi fortaleza hasta qué puntos llega y también conocerle los límites a algo que por ahí en otro momento siempre pensé puedo todo, que me vino muy bien porque me permitió sacar situaciones adelante que si yo me hubiese percibido como alguien que no podía, bueno, probablemente no lo hubiese ni podido pensar como algo que podía encarar. Em, Creo que lo más importante de lo que aprendí en este tiempo es, bueno, no solo puedo todo lo que quiera, sino que a veces no puedo y no pasa nada. Después El hay algo que límite. sí. Sí, bueno, cuando uno no puede poner límites, también nos pasa mucho dentro de la lucha y de saber que hay otras pasando lo mismo que vos. Y entonces yo me he puesto en el lugar de ayudar a muchas otras en un momento en el que en realidad no estaba bien, porque yo no podía todavía ayudar a nadie porque yo me tenía que estar ayudando a mí. Pero a su vez pasa algo ahí que es reparador poder ayudar a otras cuando vos estás apenitas un poco mejor. Es como es un equilibrio complejo, esto que vos hablas de las lealtades, es difícil, o sea, dentro de todos los movimientos hay lealtades y hay egos y hay cuestiones personales donde, Totalmente. che, pero yo, o sea, la que estoy peleando yo ahora, porque después también termina y yo tendré otro rol y, por ejemplo, yo deseo ser para aquella próxima referente que aparezca, porque siempre así suceden los procesos sociales, ser como un poco la guía, ¿no? Como decir, che, la guía, digo, estar ahí para esa persona y tirarle como, che, acá es probable que lo que pase sea esto. Yo muchas veces estaba como muy perdida en por dónde y seguía, y en esa búsqueda conseguí un montón de cosas. Pero bueno, esto que me quedó como resonando, lo que decís de las lealtades, también hasta dónde uno le puede pedir al otro que esté, desde dónde es que el otro aporta, ¿no? El otro, la otra, como desde qué lugar es que el otro dice, bueno, sí estoy para vos y para esta lucha. Y hay una parte que es la lucha y una parte que se vuelve personal y es como, eh, Pero creo que ahí es un poco de ambas partes. Una persona no puede modificar cosas tuyas internas, hay trabajo que tenés que hacer, o sea, que cada una tiene que hacer, pero por otro lado, sola no podés. Como no, que ni de creo que ninguna ahí manera. es como también ver qué es lo que le pedís, que creo que esto igual trasciende a cualquier momento de la vida, ¿no? Hay mucho que qué es lo que vos le podés pedir a una persona que te acompaña, pero que en realidad una parte de lo que le estás pidiendo en realidad sería como más trabajo tuyo, y que simplemente a veces es más fácil como querer buscar la solución en otra persona que en una misma. No, y Em, también muchas veces es difícil algo de qué esperan esas personas una vez que te dan algo. Eso es lo más difícil, me parece, porque el otro camino una lo va a recorrer, es como, sí, m- justo yo lo hago, lo hice expuesta públicamente, pero muchas otras digo, es como, ¿hasta dónde le puedo demandar al otro? ¿Cuánto lo puedo necesitar? ¿Cuánto necesito yo poder cubrir esta carencia? Me parece que eso lo aprendemos todos de un modo u otro con diferentes experiencias, pero sí ha pasado algo fuerte ahí en términos de los movimientos y las referentes de esos movimientos que pagamos costos muy altos, por ejemplo, en nuestras carreras, por ejemplo, yo en la actuación, que como te decía, yo trabajo desde que soy muy chica y
claramente mi ambiente me cobra el lugar en el que quedé, porque, bueno, por un lado yo sí me puse, pero el lugar que se provocó es mucho más grande que lo que yo nunca, jamás me hubiera imaginado. Sí, Ser uno de los referentes de esa batalla cultural que hoy se está dando en busca de que retrocedan ciertos derechos, yo quedo tan como protagonista, entonces hay que difamarme y hay que pegarme a mí para difamar y pegarle a un movimiento, pero bueno, no deja de ser que lo paga el movimiento entero, sí, pero ¿cuáles son los nombres propios que pagan un costo muy alto por eso? Y sí. es muy, se arma ahí algo muy, muy complejo en términos de eso humano que uno le pone a los movimientos. Que un poco, yo te iba a preguntar, bueno, cambió tu forma de elegir proyectos, de habitar los espacios públicos, de trabajos. Y ahí un poco también mi pregunta extra es, ¿sentiste que en algún momento, o sea, por tu nombre, eh, fuiste no elegida en un trabajo por lo que, o sea, todo lo que sucedió y el haber estado un poco más relacionada con todo lo que tenía que ver con la denuncia, con la violencia, con el feminismo, etcétera? Y eso es así, no es que fue así, eso es así. Siempre fue así, sigue siendo así. En algún momento para mí fue mucho más fuerte de llevar adelante porque la decepción fue muy grande, como, me van a cobrar a mí así de caro hacer algo que nunca, digo, ¿cuál es mi culpa en haber sido Totalmente. sobreviviente, víctima de violencia sexual? Esto también me lo van a cobrar a mí, ok. Bueno, sí, es muy injusto cómo funciona. Sigue siendo así. Yo estudio derecho hoy porque también es una manera de pensar otra manera, otra forma de trabajo, porque lo que hice cambió mi ecuación y lo que el sistema me permite. Eh, Bueno, y un poco todo esto que vos venías contando también me lleva a preguntarte sobre la Fundación Telma Fardín. O sea, ¿cómo surgió todo eso? Y un poco porque vos mencionaste ahí que estudiaste Derecho, entiendo que lo que apunta es como una pata muchísimo más legal y de acompañamiento, así que contame un poco con este gran proyecto. Ya empecé a escuchar el podcast también, Ay, así que gracias. Sí, es el video podcast, el primer proyecto de la fundación junto con Equality Now, que es una fundación, bueno, ellos son enormes, están en todos los continentes. De hecho, como desembarcaron en el Cono Sur, un poco como con este proyecto, es de los últimos pasos que dieron para hacerse visibles en el Cono Sur desde Equality Now. Y la fundación en realidad nace porque esto que te decía, ¿no? Yo en el medio de todo el caos ayudaba a otras personas, derivaba, a mí me atendían el teléfono, es algo que también tiene este lugar de referente, un lugar de cierto poder en términos de, bueno, llama a cualquier persona, no le atienden el teléfono desde determinado organismo. Y a sí. mí sí, no es fácil. Bueno, yo tengo una responsabilidad frente a eso. Algo muy difícil en ese momento, ¿no? De hacer convivir a alguien que estaba transitando su propio camino de reparación, con lo violenta que es la justicia, porque te estás reparando y la justicia de repente te da un golpazo, entonces tenés que, o sea, estabas bárbara y de repente es una piña y tenés que volver a cero y a reconstruirte. Y en el medio de eso siempre hice, no sé, muchas cosas, tomé muchos casos de muchas mujeres a los que fui derivando o contactando con alguien o poniendo dentro de un programa. Y entonces la fundación es un poco darle una estructura a algo que yo ya hacía. Entonces, bueno, de hecho ahora estamos tratando de sistematizar a, a cuántas mujeres a lo largo de todo este tiempo, casos o madres que acompañan a sus hijas en la justicia, fui dándole acompañamiento y en algunas causas ahora, por ejemplo, presentamos a Micus Curae, que para quienes nos escuchan y no saben es la figura como de amigo de la justicia. Entonces, Sí, por tu expertise puedes presentar en una causa diciendo, che, jueces, miren esto, tenemos este sí. enfoque y queremos aportar.
Eso es algo que hacemos desde la fundación y Voy sobre a todo hacer una aclaración. Son re importantes los amicus, o sea, no son vinculantes para las decisiones, pero muchas veces participan, o sea, organizaciones, participan gente con mucha trayectoria académica o con peso, que generan que esa conversación que está en la justicia también pueda un poco exceder todo. Entonces, los amicus, yo me acuerdo que al principio yo lo veía como te enseñan como una em, tercera voz no vinculante. Pero ha pasado casos donde incluso los jueces o en opiniones consultivas se citan amicus curiae, entonces son mucho más relevantes de lo que uno piensa. Sí, está buena la aclaración. A nosotras nos pasó con un amicus que presentamos desde la fundación con mi abogada, que es mi abogada en la causa, en mi causa por abuso sexual, y, y fue muy fuerte porque se revirtió la decisión en gran medida citando mucho de lo que nosotras contábamos en términos de cuáles son los estándares probatorios cuando vas a hablar de violencia sexual y que no puedes pretender que sean los mismos estándares probatorios que si estás denunciando que te robaron el auto. Eh, Totalmente. Así que sí, está bueno eso que contás y la fundación también nace de esa necesidad de seguir dándole una continuidad a la voz pública del tema, pero que a su vez no recaiga siempre solo sobre mí como persona y como referente, sin correrme porque es imposible correrme. Yo estoy muy atravesada por, por lo que, no solo por lo que a mí me pasó y por el lugar que me tocó, sino por esa realidad. Digo, incluso si no hubiese sido así de protagonista del tema, siempre estuve atravesada por la lucha de los derechos de las mujeres. Bueno, más aún teniendo una voz que tiene un impacto. Sí. Eh, y me puse a estudiar derecho porque resulta que tengo mucha facilidad, eh, que el tema me importa mucho, que me doy cuenta que hay muchísima falta de abogadas, abogados con perspectiva de Perspectiva de género, género. que conozcan realmente qué es la perspectiva de géneros, de derechos humanos, de niñez, cómo es que, cuántos estándares internacionales hay y que como no litigan específicamente esos casos, desconocen, por ejemplo, qué instrumentos se pueden citar, qué sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pueden citar como che, este es el antecedente. Tenemos esto como lugar en el que nos podemos apoyar para entender, porque muchas veces te dicen, ¿no? Que desde el lugar, bueno, interpretativo o lo que los márgenes de la ley permiten en relación a si está probado el hecho. Bueno, ¿de qué manera querés probar el hecho? ¿De la misma manera que vas a probar que te robaron el celular? No se puede. Eso necesitas de otras técnicas, de otras formas, de otras disciplinas, la importancia de, bueno, se van a hacer pericias psicológicas, perfecto, vamos a revictimizar inevitablemente a las personas que denuncian violencia sexual. Ok, después no le vamos a dar una ponderación en el momento de eso, ponerlo como prueba. Bueno, ni lo tomemos como prueba. En mi caso, por ejemplo, uno de los jueces de Brasil, que además tuvo la particularidad de que todo tramitó en el Foro Federal, algo muy particular era el primer caso en Brasil de violencia sexual tramitando en un foro federal. En el foro federal siempre fue, bueno, es un caso, o sea, la violencia sexual es estadual en Brasil Sí. y en Argentina también. Y esto quedó producto de que tenía que ser a través de cooperación internacional, porque el hecho sucedió en Ah, Nicaragua. Mi victimario nació en Brasil, entonces cuando fue denunciado se profugó a Brasil porque Brasil no extradita nacionales, entonces era muy poco probable que consiguiéramos que el juicio se desarrollara en Brasil y se entendía que Brasil lo que iba a contestar es no lo extradito y él se iba a poder quedar ahí disfrutando de su libertad y logramos a través de todos los mecanismos de cooperación internacional en un contexto en el que la Argentina velaba por esos intereses sí. bueno, que Nicaragua renunciara a juzgarlo para que no tuviéramos el problema de que se juzgara en dos lugares, sacándolo de la terminología jurídica para que se entienda. Y, eh,
y que Brasil dijera, ustedes no lo juzguen, nosotros vamos a investigar y nosotros lo vamos a juzgar. Y todo el contenido de prueba se produjo en Argentina y encima en el medio fue la pandemia, entonces, bueno, toda la justicia prácticamente empezó a operar de manera remota, cosa que casi que sigue sucediendo hoy en día en Sí. muchísimos casos. Y entonces eso hizo que todas las declaraciones de testigos, todo el juicio se hiciera en Argentina con el juez de manera online. Los jueces después, cuando cambió de instancia y pasaron a ser 3 jueces, fue de manera online. La última instancia en la que logramos en segunda instancia que ratificaran la pena, fue la única vez que yo viajé de manera presencial a los tribunales federales de Brasil. Y en esa ocasión, uno de los jueces dice algo que uno desde el sentido común, incluso sin estudiar derecho, dice, y es, si nosotros, que es lo que decía el primer fallo del primer juez, que lo absolvía, hasta que cuando nosotros Sí, apelamos en segunda instancia, 3 jueces lo condenan, y uno de los jueces lo que plantea en este tercer fallo, que es condenatorio, es si nosotros vamos a decir que porque pasó mucho tiempo no podemos tener un pronunciamiento condenatorio, bueno, no les digamos a las sobrevivientes que vengan a la justicia, digámosles, vengan 7 minutos después o no vengan, porque si pasó mucho tiempo, hagamos que prescriba antes. Yo decía, al fin, un tipo desde ese lugar de poder, con la sotana, ¿viste? Que sí, usan. sí. Bueno, al fin lo que nosotras decimos desde un lugar que de vuelta ni siquiera hay que saber de derecho, es de sentido común. No me hagas ir a la justicia si después me vas a contestar y no, pasó mucho tiempo. Y sí, pasó mucho tiempo, pero vos me dejaste, o sea, vos me dijiste que esto no estaba prescripto. Me dijiste que podía. Totalmente. Bueno, y hay algo ahí, yo tuve mucha participación en cada uno de los escritos que presentábamos en mi causa, sobre todo una vez pasado el proceso más cruento de yo declarar y todas las pericias que se me hicieron, cuando entramos más en esta etapa de, bueno, toda la prueba ya está recabada, ahora estamos contestándonos escritos de un lado o del otro, apelaciones y por qué esto tiene que ser en el fuero federal y no en el estadual, porque eso hacía que prescribiera, que era la estrategia de ellos, solo dilatarlo para que no se investigue porque sabían que iban a perder. Eh, Tuve mucha participación, fue muy sanador para mí tener toda esa participación y Ah, encima mira. me gustaba y encima me salía bien y encima mis Y abogados aprendías. aprendí a uno de mis abogados me carga porque dice, ya te voy a agarrar todos los cuadernitos que usabas en nuestras reuniones y los voy a publicar. Me dice, ¿qué escribís? ¿Qué tanto escribís? Tomo nota. Años de notas y notas en cuadernitos claro, y de repente aprendí mucho de terminología jurídica y siempre me interesó mucho cuando me tocaba, yo fui la vocera de mi caso también públicamente, y entonces siempre me importó trabajar en traducirle a la gente eso que hace la justicia, que puede ser muy lindo, pero que a mí me parece una guachada, que es con ese vocabulario tan encriptado, tan de nicho, alejar a la gente del acceso a la justicia, porque si se te Totalmente. vuelve inaccesible en términos de lenguaje, ¿cómo vas a acceder a comprender algo de todo lo que pasa ahí adentro de los tribunales? Y, y por eso Sobre terminé. todo, o sea, sobre todo porque hay un acceso básico que es poder entender el derecho. Y si vos no lo podés entender porque no hay lenguaje claro, porque todo es un lenguaje sumamente abogadil, es imposible que las personas puedan comprender de qué manera ellos pueden ir a la justicia o hay otras vías, o sea, también está en muchísimos casos el tema de las vías administrativas, acceder a ciertos derechos que no pueden hacerlo porque no está en lenguaje claro. Eso es como, lo trajiste a colación y dije, es como el gran problema que tiene que ver con el gran ego que tienen los y las abogadas. Porque es un Em, lugar de poder y a mí eso siempre sí, me desesperó y bueno, y mis abogados conmigo, también yo estaba en las reuniones entre abogados, entonces entre ellos se hablaban y yo decía, ¿qué es esto? Perfecto, y anotaba, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona esto? No, esto funciona así. Entonces, bueno, de sí. vuelta casi que con mi segunda profesión, eh,
me va re bien en la facultad también, soy re ñoña y me gusta, lo disfruto. Vengo sosteniendo un promedio de 9 así medio loca. Sí, a mí me pasa algo que es que en estos años, el año pasado, bueno, ahora estamos dentro de MESECBI, que es dentro de la OEA en Washington, la Organización de los Estados Americanos, está el MESECBI, que es el organismo encargado de que hacer seguimiento, no te lo estoy explicando a vos, lo Sí, explico no, no, porque no sé. Pero está buenísimo que expliques todo y no des por hecho nada, porque es claridad. el MESECBI, que es el organismo dentro de la OEA, es el encargado de que supervisar que se cumpla la Convención de Belém do Pará. Que la Convención de Belém do Pará, bueno, en Argentina no tiene jerarquía constitucional No se todavía, lo logró. vamos a lograr, Sí. pero sí es un estándar que uno puede citar en sus alegatos y decir, esto tiene que ser valorado de esta manera. Igual sí, Argentina está adherido y lo ratificó, no tiene jerarquía constitucional. Entonces, yo participé ahora, por ejemplo, se está redactando la ley modelo para la erradicación de la violencia digital. Bueno, es difícil si es digital, garantizada por las nuevas tecnologías, todos los debates que nos podemos dar, pero se entiende. Sí, Y, pero qué fundamental. y es muy fuerte para mí porque estoy al lado de esas mujeres. Yo hablo en términos de mi historia personal, pero digo, no sé, estoy con las chicas que están trabajando en Meta, viendo cómo se hace para regular esto y dentro de sus propios trabajos y empresas tienen problemas porque ellas mismas sufren violencias dentro de aparatos que son todavía muy patriarcales porque están inmersos en esta cultura, no por Sí, nada más que eso, ni nada más ni nada menos sí. y con eminencias, con abogadas, y formo parte de esos paneles. Otro año, el año anterior, creo, fui a hablar bueno, también de un seguimiento antes de que comenzara a trabajarse sobre este modelo de ley, hablando de violencia sexual en el Parlamento Europeo y al mes en Washington de vuelta en la OEA. Entonces, de repente también formo parte de esos espacios donde hay académicas que hicieron recorridos de años de recibirse y yo estoy muy cerca de ellas y no me siento una par, pero hay algo del valor de la historia propia, de hablar desde en términos personales, de una historia vivida en carne propia, que claro, le da un lugar me dan un lugar en esos espacios que Sí. a mí nunca me deja de sorprender. Y entonces, de vuelta, como esta segunda profesión, tiene mucho que ver con ya haber entrado en espacios donde donde estoy trabajando. Ujú. Eh, como También trabajando en es mi propio. como de nuevo es volver a apoderarte de las herramientas y también que creo que, o sea, mucha gente lo lleva para distintos lados, vos desde la pata legal pudo hacer mucha diferencia en lo que fue tu juicio. Entonces Total. eso también fue como la gran diferencia en poder contar con una abogada, bueno, con perspectiva de género, pero una abogada que también escuche y que también pueda encontrar las herramientas necesarias para el caso. Entonces eso fue como lo que... Hay otra gente que dice, bueno, lo llevo más desde el plano psicológico, salud mental, vos lo viviste más como desde el plano legal. Así que me enorgullece saber que hay abogadas y que la profesión no está totalmente en crisis. Pero, Porque ahí tiene cosas muy lindas. Yo soy como una abogada que ama el derecho, así que sí, yo pienso que hay que usar la herramienta como también desde un lugar creativo. Y creo que totalmente. el derecho lo permite. Uno creería que no, porque de vuelta volviendo como a lo etimológico de las palabras, derecho no parece algo muy flexible. Sin embargo, el derecho tiene esa posibilidad y los que, bueno, yo misma, ¿no? Yo antes lo miraba desde afuera, entonces uno no se imagina que hay posibilidad de mezclar tantas cosas y mostrar que el derecho está en evolución. Y a mí esa parte me divierte mucho, me interesa, me apasiona. Bueno, después de haber contado tu historia y todo lo que generó, o sea, el podcast se llama Historias detrás, entonces un poco es contar la historia detrás de un tema.
¿qué historia sentís que todavía no se contó, que merece ser visibilizada? Puede ser de arte, de medios, de la sociedad, lo que en este momento piensas. Mira, yo creo que todavía falta, más allá de que sobre mi historia se sabe algo en términos de lo público, me parece que todavía falta contar el detrás, no de mi historia necesariamente, sino cómo se construye realmente el camino colectivo para que una denuncia de violencia sexual salga bien en la justicia. Tiene muchos matices y un poco por los lugares comunes históricos de los medios de comunicación, no profundizando en ciertos temas, sumado a los estereotipos que se siguen reproduciendo y la idea de se pone a ciertos protagonistas en un lugar que los alejan de la gente y entonces da la sensación de que ese acceso a la justicia o a la posibilidad de reconstrucción de una vida es para unos pocos. Y creo que esa es como una deuda pendiente, mostrar y visibilizar realmente cómo puede ser un camino de reparación más grande para muchas otras personas que muchas veces no. Hay dos cosas que no necesariamente van de la mano, no necesariamente por conseguir justicia en la justicia como organismo tenés reparación personal y porque si te llegó puesto el proceso entonces no fue reparador. Y en otro sentido, muchas veces puedes construir una reparación por fuera de lo que la justicia tiene para responder. Yo tengo la suerte de haber logrado ambas cosas, pero me Sí. parece que hay una deuda en mostrar cómo es integralmente un proceso de reparación para una sobreviviente de violencia sexual. Sabes que justo recién que lo estabas contando no me lo hubiese imaginado, o no me hubiese imaginado que podés tener como las dos vías y que no necesariamente una u otra es siempre la adecuada para todas, como hay muchísimos casos. Así que sí me parece muy interesante y me parece que es algo que siempre se habla de cómo, bueno, hacer la denuncia del proceso, pero no se habla de un poco también de las consecuencias, el post, del resultado y de cómo uno puede vivir o no con ese resultado, ¿no? Sí, por eso digo, ¿no? Hay que mostrar que hay algo necesario, profundamente integral y que no es solo ni de la justicia ni de las trabajadoras o los trabajadores de la salud mental, psicólogos, psicólogas, sino que también es cada uno desde su lugar como engranaje en la sociedad, de qué manera habla de este tema, cómo acompaña a las víctimas para que pasen a ser sobrevivientes. Sí. Bueno, realmente me encantó esta charla y poder tenerte en el podcast es realmente un orgullo, una admiración. Y nada, muchas gracias por el tiempo. No, muchas gracias a vos por la invitación y por la charla.